ahora sí, la presentación formal, el agradecimiento a todos por estar esta tarde, hacerse este tiempito para presenciar la segunda charla de esta saga de ciclo de indagación, que pertenece al ciclo de capacitaciones que se da desde la Olimpiada de Argentina de Biología. Así que bueno, agradecer a Alejandra Schwartz, que es así, no sé si lo pronuncio bien o no, sí. Schwartz, el tiempo que se nos da, todo lo que tuvo que armar la presentación y todo para dedicarnos este ratito. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar viendo la segunda parte de lo que es que ya tuvimos hace 15 días más o menos con Peter y Hilaris sobre el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada. Hoy en día Alejandra nos va a contar sobre metodologías de investigación científica estudiantil aplicadas en el colegio secundario, o sea, haciendo la bajada de lo que vimos teórico los otros días al colegio secundario en sí, así que creo que va a ser muy interés para todos los profes que están presenciando la charla. Bueno, Alejandra es ingeniera agrónoma de profesión, pero docente de vocación, me dijeron, que hace muchos años se dedica a la docencia, tanto secundaria como primaria. Y jardín. Y jardín, buenísimo. Es una de las principales divulgadoras de lo que es el ciclo de indagación y ciclo de indagación aplicada, y la defensora de la EPE, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela desde hace muchos años. Me ha comentado que es una gran comunicadora y una gran motivadora de docentes. Así que, bueno. Ya me estoy poniendo colorada, qué vergüenza. Yo comento lo que a mí me dijeron, y creo que es así, porque me llegaron los mismos comentarios de varios lados. Así que bueno, desde las Olimpiadas Argentina de Biología, agradecido, muchísimas gracias por este tiempo, y bueno, pues esperando la charla desde hace 15 días que estamos esperando esta fecha, así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con Alejandra. Bueno, yo ahora me toca agradecer a mí. Bueno, gracias a toda la organización de las Olimpiadas Nacionales. También gracias a vos por habernos llamado, convocado al grupo del CEIASI para esto, y que es, bueno, el grupo con el que trabajamos y, bueno, que nos dedicamos un poco a esto de transmitir y hacer talleres, y así que para bibliografía, lo que se necesite, estamos ahí. También a Giselle, perdón, no, a Giselle no, la estoy viendo a Giselle que está en el CEIASI conmigo, no. A Ivonne, que pobre nos viene atajando todas las comunicaciones, así que también quería agradecerle a Ivonne. Y bueno, nada, vamos con esto, a ver cómo era esto de la presentación con Meet. A ver si sale. A ver. Hola, Eli. Hola, buenas tardes. Perdón, entré, llegué. Muy bien, ahí andamos. Espérate que, a ver si hago así. Power ahora, abrir, Sí. proyectar y ocultar la barrita. Sí. Y ocultar. Bueno, ahí está. Perfecto, Sara. Bueno, cualquier cosa, si se están durmiendo o algo, griten porque no los veo. Bueno, hace 15 días Iralis explicó la base de la metodología, toda la cuestión teórica, y bueno, yo les primero hacemos una pasada rápida, ¿no? El título es, como dijeron, el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada, digo, como metodología de investigación en el colegio secundario. Pero como para mí esto es un proceso, los voy a llevar desde el jardín hasta el secundario. Bueno, hace 22 años que hago esto, desde el primer taller que hice 750 talleres, porque para mí es un proceso que hay que hacer para cambiar la cabeza, y me llevó un buen tiempo. Esto ya lo mostró Iralis hace 15 días, ¿no? Como la base de toda investigación, los pasos.
y el ciclo de indagación, que es lo que nosotros trabajamos, que respeta esas partes principales. Tenemos siempre una pregunta que surge de la observación, concepto de fondo, la inquietud particular, y de ahí surge la pregunta con la que vamos a trabajar. Después la acción, todo lo que hacemos para contestar la pregunta, incluido el diseño, y después la reflexión, que tiene también sus partes. Todo esto se explicó hace 15 días. Está el ciclo de indagación aplicada, que tiene una pequeña diferencia y una gran diferencia de enfoque, porque es para implementar una pauta y, bueno, monitorearla después y seguir indagando con nuevas preguntas, etc. Y aquí vamos a jardín, porque para mí esto es un proceso que el chico tiene que hacer a lo largo de toda la escolaridad. Igual he tenido la experiencia también de solo trabajar un año con chicos de secundaria y es impresionante igual el resultado, pero para mí se naturaliza cuando se trabaja desde chicos y desde manera continua. Por eso, para mí la propuesta es siempre tratar de convocar a las autoridades de las escuelas, a todos los docentes, porque el que importa es el chico, digamos, no tu trabajo anual, sino el total de la situación, digamos. Y bueno, acá esta es una situación, teníamos la huerta con la sala de 4 años, y fuimos a la huerta y nos encontramos con hormigas, un montón. Siempre las carteleras se ponen en los pasillos para que los padres entiendan qué es lo que estamos haciendo con los chicos, porque si no a veces creen que estamos perdiendo el tiempo. Entonces los números son para los padres, los chicos lo que hacen es dibujar lo que ven. Entonces la pregunta, porque llegamos a la huerta, vieron las hormigas y las querían matar. Entonces yo les pregunté, ¿les parece que las tenemos que matar? ¿Por qué no hacemos un restaurante para hormigas y vemos si estas hormigas nos van a afectar la huerta o no? Entonces pusimos, era el principio de la tarde, pusimos carne picada, un poco de atún, unas galletitas de agua molidas, azúcar, hojas de lechuga, de acelga y pedazos de zanahoria rallada, que era lo que teníamos en ese momento en la huerta. Y volvimos al final de la tarde, antes de que se fueran los chicos, a ver cuántas hormigas había en cada cosa. Y las hormigas habían preferido la carne picada y ellos decidieron que si la hormiga no estaba, iban a dibujar una hormiga y le iban a tachar. Y bueno, encontraron que a las hormigas, las plantas de la huerta no les interesaba porque había una hormiga o ninguna, y que entonces no era necesario matarlas ni hacer nada con respecto a las hormigas porque sus plantas estaban a salvo, y un chico de 4 años me dijo que no solamente no había que matarlas, sino que había que dejarlas porque seguramente, como ponían carne picada, atún y galletitas que eran medio grasosas, seguramente se iban a comer los bichos que sí nos podían comer las hojas de la huerta. Entonces, yo digo, un chico que puede a los 4 años razonar así, le abriste la puerta. Después, bueno, dentro de la huerta también vemos también otros frutos. Para los chicos el concepto de fruto a los 4 o 5 años no existe, es semilla, por eso disculpen, semilla está entre comillas. Y vemos, estamos yendo, después esto se abre en varias indagaciones sobre dispersión de frutos y semillas. Entonces la inicial es presentarles las distintos frutos, ¿sí? Con alas, con pelos, con cuernos, que tienen cámara de aire, que tienen jugo, los abrojos, y los más chiquitos, para que vean que se puede trabajar, se los muestro. Bueno, se les dan círculos de distintos colores, las letras, el tamaño de la letra y letra mayúscula imprenta. Para el que no sabe ni la letra, puede ver el tamaño de la figura, texturas diferentes, esto de si es blando o duro, y se dibuja la adaptación. Entonces, a partir de esto se abren nuevas preguntas sobre situaciones concretas de, por ejemplo, ahora van a ver, de distancia de vuelo con semillas aladas, o de cantidad de abrojos que se enganchan a muñecos de distinta clase, peludos, de trapo o de plástico, y a qué partes de los animales se parecen esos. O
O sea, se abre todo un campo de distintas indagaciones para hacer. En primer ciclo se puede trabajar lo de las semillas también, cuáles se alejan más, las semillas aladas, las que tienen con alitas o sin alitas. Siempre en azul está subrayado lo que mido y en rojo lo que comparo. Y empezamos con este tema en primer ciclo, a machacarles que siempre que tengamos la pregunta vamos a pensar qué es lo que estoy midiendo y qué es lo que estoy comparando, y lo voy a subrayar con rojo y azul. Y eso se les clava en la cabeza tanto que uno pone la pregunta y enseguida te dicen, bueno, y vamos a subrayar, o sea, lo tienen clarísimo, y a veces incluso lo sacan más rápido que la propia maestra, o sea, la verdad que se naturaliza con una facilidad increíble. Y bueno, acá les presentamos las semillas aladas, y se le da la semilla alada, y la misma semilla, después se le corta el ala, para que sea la misma sin alita. Y al principio no le hablamos del viento, yo les pregunto qué piensan, cuál va a volar más, y todos me contestan que es la que tiene alitas. Entonces se para un chico arriba del escritorio y deja soltar la semilla, y acá está, viene la discusión de cómo mido lo que quiero medir. Entonces ahí está el chico parado sobre la mesa y con las manos, y viene toda una discusión que también se construye desde chicos, de decir, bueno, es lo mismo si medimos con mi mano, Alejandra, o con la mano de ustedes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a colocar las manos para que la medición sea lo más exacta posible? O sea, toda una discusión de cómo quiero medir o sea, cómo tengo que medir lo que tengo que medir. Por eso es que grafican, o sea, la tabla tiene siluetas de manitos, porque esa es la cantidad de manitos, y ahí se dan cuenta que cuando no hubo viento, les da bastante parecido con y sin alitas. Entonces enseguida dicen, bueno, pero es que no hay viento acá adentro. Entonces ponemos un secador de pelo o un ventilador, no ventilador de techo, sino ventilador vertical, y volvemos a repetir todo con alitas. Y acá está el gráfico, ¿no? Ellos no necesitan ni siquiera, necesitan el eje Y, porque ya al estar las siluetas de las manos en proporción, leen perfectamente las barras no convencionales, directo del gráfico, y pueden hacer el análisis sin ningún problema. Entonces tienen los dos colores, sin viento y con viento, y la reflexión se trata de, primera parte, lo que encontré, ¿no? Cuáles volaron más, si hubo un cambio cuando hubo viento o no, en cuáles hubo mayor cambio, ¿no? En las que tenían alitas, y que esto podría deberse, esa es la segunda parte de la reflexión, esto podría deberse a que, por un lado, hay una adaptación, o sea, el ala, y por otro lado está el viento, que es el agente, y ahí, bueno, salimos a ver todo el tema de adaptaciones. O sea que en primer ciclo lo que tratamos es esto, naturalizar lo que mido y lo que comparo en la pregunta, en la reflexión lo que encontré, y esto podría deberse a esos dos puntos, incluso les hacemos poner viñeta para que se acuerden que siempre tienen esos dos puntos como mínimo en los que tienen que pensar. También el tema de los gráficos, trabajamos muchísimo tablas y gráficos y los formatos, en general no convencionales. Después en segundo grado empiezan con las barras convencionales, y en tercer grado empiezan con la identificación de curvas, no a dibujarlas, pero sí a interpretarlas. Después en quinto grado, o sea, hasta este punto nunca les hablamos del ciclo de indagación. Entonces, al principio de quinto grado, les presentamos pósters de indagaciones que hicieron el año anterior, y le preguntamos qué tienen todas las indagaciones en común. Y enseguida dicen que hay una pregunta, que está la acción, que es todo lo que hacen para contestar la pregunta, y que está la reflexión. Y entonces yo ahí les digo, bueno, perfecto, lo escribo en el pizarrón y digo, bueno, esto se llama ciclo de indagación. Y se llama ciclo porque de la reflexión vieron ustedes que siempre nos surgen nuevas preguntas. Entonces, bueno, es un ciclo que no termina nunca. Y ahí recién explicitamos, para mí las cosas tienen que entrar naturalmente haciéndolas.
Y después, bueno, iremos poniéndole nombre a las cosas y, bueno, poniéndole los nombres correctos, digamos. Después, bueno, el año pasado, con todo, como trabajamos mucho sobre las cosas, el año pasado en pandemia se nos complicó la vida, pero bueno, algo pudimos hacer. Por ejemplo, en quinto grado, que hacemos hacemos salidas de campo a la plaza, bastantes cosas de observación de aves y nidos de aves. Y después en el colegio tenemos un montón de gagrópilas, por un lado de lechuzas de vizcacheras, y por otro lado de búhos de los campanarios, que muchas chicos salen afuera el fin de semana, y es bastante común ver la lechuza de las vizcacheras en los campos, digamos. Así que los conocen. Y bueno, tenemos un montón de gagrópilas, y bueno, el año pasado lo que hicimos es, yo me las traje del colegio, me traje mucho material a mi casa, y entonces saqué foto de las gagrópilas de los dos, las enteras, las desarmadas, y hicimos por Zoom lo que hacíamos normalmente en el colegio, o sea, las desarmamos, separamos todos los elementos que encontrábamos en unas y en otras, y en lugar de compararlo con el esqueleto que tenemos en el colegio, bueno, les pusimos y cráneos, y dientes, y cosas que pueden ser fáciles de identificar para los chicos, pusimos las fotos y les hicimos pensar lo que tenían en las gagrópilas, a qué se parecía de todo esto que tenían en el centro. Y la verdad que funcionó muy bien, y tanto que una chica, me acuerdo que estaba viviendo en el campo, y me mandó un video en WhatsApp, por WhatsApp, un video que había encontrado en una especie de torre que tenían, había encontrado gagrópilas, y que ella creía por el tamaño y por el lugar que eran del búho de los campanarios, y me hizo todo un video mostrándome y diciéndome todo lo que ella había razonado a partir de hacer esta indagación, y lo que ella creía, porque veía que se renovaban, y aunque ella las juntaba volvían a aparecer, y el tamaño que tenían, y un montón de cosas, lo cual me alegré de que digamos, parecía que iba a ser algo medio teórico, y tuvo en algunos casos su bajada a la práctica, cada uno en su casa, digamos. Bueno, en séptimo grado, sexto, séptimo grado, empezamos con las indagaciones semi-guiadas. Las que hicimos, las que mostré hasta acá son guiadas. Queremos enseñar un determinado contenido y buscamos algo que se pueda medir y comparar respecto a ese contenido a enseñar. Y en sexto y séptimo grado empezamos a decirles, bueno, estamos viendo tal tema, hacemos una indagación guiada sobre el tema que sea, en este caso era circulatorio, sistema circulatorio, y después les pedimos que en equipos traigan una pregunta inventada por el equipo para hacer una indagación. Y esta era una chica que no solamente vino con la pregunta, sino que ya la tenía resuelta. O sea, preguntó cómo varía el color de la cara de una chica que está colgando cabeza abajo durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Sus compañeras de clase las colgó del pasamanos del colegio y fue pintando qué parte de la cara se enrojecía. Esta es la chica 1, la 2 y la 3. Y su reflexión fue que en todos los casos la cara se coloreó, que el color de la piel de base era distinto, y que eso hacía que se viera un poco diferente los colores, el enrojecimiento, y que no a todos se les enrojecía exactamente las mismas partes ni de la misma manera, y que todo esto debía de ser porque el corazón estaba normalmente a una altura del cuerpo y preparado para trabajar en una determinada posición, y que al invertir la posición durante tanto tiempo no tenía fuerza para ir contra la gravedad, y por eso el enrojecimiento de la cara. Yo no podía creer, fue el primer año que hicimos así, soltarlos para que, bueno, a ver qué pasaba, digamos. A partir de ahí empezamos a trabajar con semi-guiadas y con abiertas en séptimo grado, y a evaluar la metodología, o sea, en las evaluaciones, más allá de los contenidos que se evalúan, ponerles indagaciones que están mal hechas, que la reflexión no corresponde a los resultados de la gráfica, que la pregunta le falta lo que comparo o lo que mido, o está mal, hay una parte para corregir. O sea,
no solo evaluar contenidos, sino evaluar las indagaciones, la metodología, ¿no? Y lo que hacemos es pedirles, y todo esto es aplicable a secundaria, por eso lo comparto, porque todo lo que estoy mostrando es aplicable a secundaria, lo único que uno tiene que ajustar es cómo va a medir, cuántos casos va a analizar de cada nivel de lo que compara, ese tipo de cosas, pero los temas son los mismos, digamos. Y bueno, cómo lo manejamos normalmente es pidiéndoles que traigan preguntas. Cada grupo o cada persona expone su pregunta, el resto de la clase le discute si cumple o no con las pautas la pregunta, presenta cómo piensa medir lo que va a medir, todo el mundo le discute, y una vez que está aprobado, tiene que traer para la siguiente clase o para la siguiente semana el formato de tabla y gráfico que va a usar. Y así vamos con cada una de las indagaciones que fabrican. Y bueno, después se pasa al análisis de los resultados, primero la discusión del diseño, después, una vez que se las habilita para que hagan todo el trabajo, se discuten los resultados, y así con cada uno de los pasos para ir discutiendo por partes y no, o sea, no al final todo junto, digamos, pero son sus mismos compañeros los que les discuten las cosas. Es impresionante lo que se aprende, digamos. Y bueno, en secundaria no es que hay que descubrir la pólvora, o sea, para mí, todo lo que yo veía como trabajo práctico típico de secundaria, que para mí el trabajo práctico es como una receta de pasos, y yo lo que he visto en varios profesores, no solo en mí, es que el chico sigue la receta pero no sabe bien para dónde está yendo. Para mí la indagación lo que hace es, una vez que entienden y están acostumbrados a las preguntas es que sabe, o sea, se vuelve autónomo, porque ya sabe que tiene que buscar una manera de medir lo que quiere medir, sabe qué está comparando, o sea que a cada una de las cosas que compara le tiene que medir lo que tiene que medir, y entonces se vuelve totalmente autónomo en el trabajo. Y esa para mí es la enorme diferencia con la forma de enseñar clásica, digamos. Ni siquiera, o sea, también con el trabajo práctico. Bueno, esta es la famosa frascos de Reddy. Quiero decir con esto que cualquier trabajo práctico que uno hacía normalmente se puede pensar como una indagación y transformar, ¿sí? Después hay cosas que por ahí son más locales. Ellos vienen viendo aves desde chicas, salen a la plaza bastante, observación de aves, nidos. Y bueno, en torno a eso salieron cuestiones con respecto a la entrada, la orientación de la entrada y a qué altura, porque en Buenos Aires se los veía bastante altos a los nidos, y ellas habían visto en el campo que a lo mejor estaba arriba de un poste de alambrado o una altura mucho más baja, y también el tema del sentido de giro, que hay nidos que son horarios, de sentido de giro horario, y otros antihorarios. Y bueno, entonces la idea fue comparar la plaza que está cerca del colegio, que está a 3 cuadras del colegio, con quintas que estaban en las afueras de Buenos Aires. Y bueno, ahí encontraron que la altura era mayor en la ciudad, y que la orientación de la entrada en la ciudad era hacia cualquier punto cardinal, mientras que afuera de la ciudad no había nidos con orientación sur. Entonces pensaron que esto podía ser por los vientos fríos, para atajar la entrada del viento frío, y que en cambio en la ciudad el tema de los edificios, estamos en el pleno centro, el colegio está a media cuadra de la avenida 9 de Julio, que en pleno centro los edificios hacían que, digamos, los vientos tuvieran cualquier dirección y sentido, o sea, en realidad los de las calles y no los normales, y que por eso los nidos de horneo estaban orientados para cualquier lado. Después hay una materia que se llama proyecto de investigación en el último año, donde se les pide que realicen indagaciones abiertas. O sea, acá yo les explico la teoría como en cualquier taller para docentes o para biólogos, con algunas palabras un poco más fáciles, pero acá la teoría con todas las letras, digamos.
y se les pide que hagan indagaciones abiertas, o sea, que piensen absolutamente todo. Y bueno, esto es en el colegio, este colegio es en provincia de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, digamos, y tiene un mínimo jardín y un cerco, y entonces ellos observaron hojas mordidas en los laurentinos del cerco, también observaron que había una diferencia en las condiciones, la exposición a la luz, la intemperie, entre los sectores que están en la parte externa de las ramas y los sectores que están en la parte interna, que no están tan expuestas. Después surge el concepto de fondo, que es eso que se te prende en la cabeza cuando haces una observación, y por eso uno para y presta atención, se engancha con algo que sabés o lo que sea. Bueno, el concepto de fondo acá tiene que ver con los herbívoros y la elección de las madres donde ponen los huevos para que nazcan las larvas, con el tema este que dijimos del microclima entre los sectores exteriores e interiores, la diferencia, el tema de los bichos herbívoros, si son ectotermos, si su metabolismo y sus movimientos se ven afectados por esto o no, el tema del tipo de boca, qué tipo de daño hace, qué bocas hay, o sea, hay un montón de temas que están relacionados con esta indagación y que después se pueden seguir ampliando y ampliando. Y la inquietud particular es que en el cerco del patio del colegio, de nuestro colegio, ¿será que los bichos herbívoros seleccionan entre las hojas de una misma rama según la posición en la rama? ¿Puede ser que el grado de exposición a la luz solar incida en la llegada de los herbívoros al follaje? Y la pregunta concreta de trabajo fue, ¿cómo varía la frecuencia de hojas comidas entre sectores exteriores y sectores interiores de las ramas de los laurentinos del cerco el 22 de septiembre del año tal? Y bueno, con esta, o sea, están midiendo la frecuencia de hojas comidas, o sea, de un total de hojas, cuántas están comidas, y después comparando dos sectores de la misma rama. Acá tienen un dibujo de la rama, este es el tronco, la rama, y se contaban las 7 primeras hojas, desde la punta, desde el brote, y las 7 basales. Y se contaba de estas 7 cuántas tenían mordidas, digamos. Y siempre, o sea, si no había una separación mínima de 30 centímetros entre el sector exterior e interior, la rama se rechazaba. Teníamos el elegidor aleatorio de ramas, que se le tapan los ojos y tiene un palito largo, y va tocando así aleatoriamente, pero bueno, la rama tiene que cumplir con estas premisas. Tiene que tener 7 hojas en la base y una separación entre ellas de unos 30 centímetros. Bueno, este es el croquis que se hizo, había un lado del cerco, el laurentino 1, 2, 3, 4 y 5, está la puerta, y acá no es un estacionamiento, en realidad es apenas una huella donde pueden entrar en fila los autos de los directivos, y esta casa es una casa enorme que abarca prácticamente todo el terreno, así que no queda mucho espacio entre los autos y estos laurentinos. Esta es la tabla que trabajaron. Ellos decidieron que dentro de cada laurentino, a lo mejor, bueno, había que tener cuidado con el tema de que no podía, que además hubiera una influencia entre si las ramas eran las altas del arbusto o las bajas, así que decidieron hacer 2 pares, o sea, una rama de la zona alta y una rama de la zona baja de cada uno de los laurentinos. Y esto podrían haber tomado X sectores exteriores de cualquier rama y X sectores interiores de cualquier rama, pero decidieron hacer un diseño de bloques, o sea, donde una única rama tiene un sector exterior y un sector interior, porque, bueno, el tema de bloques y poder identificar la rama y no todos estos datos mezclados y estos otros datos mezclados, permite después en la reflexión hacer un análisis mucho más profundo de la situación y ver si hay una determinada rama que se sale de la tendencia, bueno, tendrá a lo mejor una relación entre la parte exterior e interior. Pero bueno, por un lado, entonces, es un diseño de bloques,
donde siempre hay una rama, sector exterior e interior, y este es la frecuencia de hojas comidas. De las 7, ¿cuántas están comidas? Este es el gráfico. En rojo están las barras de la frecuencia de las externas, y en azul las de las internas, y fue una sorpresa muy grande porque se encontraron con que en Laurentino 1 y 2 presentaba exactamente lo contrario del 3, 4 y 5. Y no entendían qué era lo que había pasado, entonces yo le dije que me mostraran el croquis, volvimos al lugar, estuvimos analizando el 1 y el 2, distinto del 3 y 4, y bueno, ahí pudieron, más allá de lo que encontraron, que es la descripción de los resultados, en cuál había más herbivoría y en cuál menos, y la diferencia entre el nivel de herbivoría entre el 1 y el 2 y el 3, 4 y 5, lo que pensaron en su momento era que estos, el 3, 4 y 5, tenían mucho más exposición solar porque estaban mirando al norte, mucho más exposición solar, y en cambio al 1 y al 2 les daba de perfil, o sea, las condiciones no eran exactamente las mismas, y además de eso, los autos estacionaban muy pegados a los laurentinos y rozaban las ramas de afuera. Y si volvemos al gráfico, fíjense que las ramas exteriores, en el 1 y en el 2, tienen menor herbivoría que las ramas interiores. En cambio, en los que les daba el pleno sol y no había autos ni rozamiento de ninguna clase, la herbivoría era mayor, ¿no? Bueno, este es otro trabajo, este es de la pandemia del año pasado. También son indagaciones abiertas, la influencia de la energía creada por las personas en las plantas. Bueno, acá se observa que el comportamiento y los sentimientos de una persona generan una energía que afecta a todo un ambiente de manera positiva o negativa. El concepto de fondo, esto es todo lo que lo que los autores creen, ¿no? Concepto de fondo, por lo general hay un acuerdo en que las plantas necesitan una determinada temperatura, luz, bueno. Por otro lado, hay una teoría popular que dice que hay un aspecto afectivo y espiritual de las personas que también influye en el crecimiento de las personas. La inquietud era si la energía generada por las personas afectaba el crecimiento y desarrollo, y la pregunta concreta fue, ¿cómo varía la altura y la velocidad de aparición de las distintas etapas fenológicas de 60 plantas de lentejas si a 30 se las trata con amor, cariño, se les habla y se les canta, se les acaricia y se las besa, y a otras 30 se les grita, se les dice cosas feas y se las cuida sin hablarles ni cantarles? Ellas estaban convencidas de lo que estaban haciendo. Hicieron 2 tipos de gráfico, uno para etapas fenológicas, donde marcaron, este es días desde la siembra, este es día de siembra y días pasados post siembra, y la siluetita, cada siluetita es aparición de una etapa. Por ejemplo, acá de rama lateral, primer rama lateral, acá primera hoja, y acá aparición de primera flor. En el momento que les tocó exponer el trabajo y que me mostraron, y yo saqué la foto de los gráficos, bueno, todavía no habían terminado el trabajo, recién algunas plantas estaban floreciendo, y estos son los gráficos de altura de cada una de las plantas, de las 60 plantas, 30 y 30, ¿no? Bueno, no encontraron ninguna tendencia, entonces quedaron convencidas y bueno, nada, fue bastante sorprendente para ellas y por más que querían tratar, no hubo forma. Y trabajaron mucho el tema del diseño porque estaban aisladas, entonces se encargaron de comprar y repartir las semillas entre ellas para que tuvieran el mismo origen las semillas. Distribuyeron 10 casos, o sea, son 30 casos de un nivel y 30 casos del otro nivel de comparación. Distribuyeron 10 casos en cada casa, 10 y 10 de cada nivel, para que la persona no afectara el resultado, o si se afectaba, que se afectara de la misma manera a un nivel y al otro de la comparación. Bueno, después hay temas que no tienen nada que ver con ciencias naturales,
que son de sociales, como por ejemplo en las indagaciones abiertas, cómo varía el registro de prendas y accesorios cotidianos femeninos en fotos de antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra y la actualidad en Europa. Entonces trabajaron, son registros de prendas, o sea, registros dentro de fotos, buscaron fotos de las épocas y hicieron un registro de prendas con una tabla, todo tipo de prenda y accesorio, detallando el tipo de sombrero, el tipo de zapato, el tipo de vestido, si con corsé, sin corsé, bueno. Y después con eso hicieron curvas de rango abundancia, tienen las 3 épocas, cada curva es una época, y qué es lo más abundante y lo menos abundante, y cómo es el comportamiento a lo largo de la curva para comparar las 3 curvas. Y la variedad que hay en uno y otro, eso se puede ver en el ancho de la curva. Bueno, y en realidad, bueno, encontraron todas estas diferencias y dijeron como que, bueno, las guerras habían sido un cambio muy grande para la mujer que había salido a trabajar y había tenido que adecuar la vestimenta a una vestimenta más de trabajo, más cómoda, más práctica, y bueno, una serie de cosas. Todo esto, a su vez, trabajamos con la profesora de sociales, que acompañó el trabajo apoyando en todo lo que era de ella, que no es lo mío, obviamente. Después hacemos indagaciones también en otras áreas, esto es de matemática de primaria, bien práctico, cuánto suman los 3 ángulos interiores de un triángulo, eso es lo que tienen que medir, entre triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, es lo que están comparando. Se les propone que dibujen los 3 triángulos, que marquen los ángulos exteriores, o sea, los ángulos, perdón, interiores, después que trocen en 3 partes, que cada parte tiene que contener un ángulo interior, y que después apoyen las 3 partes ordenadamente sobre la regla y vean cuánto da, qué ángulo da. Y bueno, en todos los casos, no importa cuál sea el triángulo, la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Y ahí recién se les enseña esa ley, digamos. Y bueno, ¿cómo trabajamos? Yo trabajo en los colegios desde la sala de 4 hasta el último año de secundaria. Nos reunimos semanalmente, o sea, yo me reúno semanalmente con las maestras de cada grado, con los profesores. Yo soy la profesora de biología de secundaria y la profesora de proyecto de investigación. Y bueno, tengo un ayudante de laboratorio, que también trabajamos todo el tiempo en equipo, desde jardín hasta secundaria. Hacemos cuadernillos donde vamos acumulando las indagaciones que nos sirven para enseñar los contenidos que queremos enseñar, con indagaciones guiadas, que son planificadas, pero que son flexibles y que todos los años, a fin de año, revisamos, porque durante el año pueden surgir cosas a mejorar, que se van registrando en el mismo cuadernillo de la maestra. O sea, los chicos tienen su cuadernillo y la maestra tiene su cuadernillo, y lo va resolviendo igual que los chicos, o sea que ese cuadernillo le queda de machete a la maestra que hereda el grado al año siguiente, porque las maestras van cambiando de grado, y eso es una realidad. Entonces esto, estamos todos convencidos que es un trabajo de equipo, colectivo, y que el conocimiento y todo esto que hacemos pertenece a todos. Así que nos lo vamos intercambiando y nos sirve de base para el año siguiente. Entonces, a lo largo de los años hemos logrado armar una serie de cuadernillos para todos los grados y para secundaria también, para resolver las indagaciones. Pero no es que solo hacemos eso, porque a veces surgen cosas. Nos pasó un año que aparecieron mariposas de una manera exagerada a principio de año, y bueno, agarramos el 3er grado, que era el grado que había trabajado con mariposas el año anterior, y salimos a medir la cantidad de mariposas que se paraban sobre las paredes del patio, que tiene hasta 2 pisos de altura, todas las mañanas, al principio de la mañana, después del izamiento de la bandera, se quedaban y contaban la cantidad de mariposas, y medían la temperatura con su cuerpo y con termómetro. El uso del termómetro era un contenido a enseñar, así que plasmamos todo en una misma indagación. También la temperatura con el cuerpo, hicimos una escala de sensación, digamos, térmica, pero que la definían ellas.
Y bueno, y graficamos las dos curvas. Y cuando estábamos más o menos por la mitad, salió en los diarios este artículo. Esta era la mariposa, esta mariposa pavón. Salió un artículo, así que aprovechamos el artículo, hicimos lectura comprensiva en lengua, aprovechamos el mapa de migración de la mariposa, vimos qué provincias estaban incluidas, con esa excusa vimos las provincias, llegaba hasta Bolivia, así que vimos países limítrofes, o sea, trabajamos en matemática, trabajamos en lengua, trabajamos en sociales, trabajamos cuál era la mariposa, qué vida hacía, la investigamos, bueno, la verdad que, y esto no estaba para nada pensado, yo me pasé 2 días viendo el izamiento de la bandera y al tercer día mi cerebro hizo clic y dije ya, indagación, y arrancamos. La verdad que era una situación rara, y bueno, hay que estar abierto a esas oportunidades que aparecen, digamos. Bueno, hacemos salidas de campo a la plaza, a las plazas que tenemos cerca, que vamos caminando, porque la idea es, con un costo cero, tratar de sacarle el jugo a todo lo que tenemos. Los patios que yo tengo son la peor situación, son patios totalmente embaldosados, tengo unas macetitas, me agencié un patiecito de aire y luz, que le decimos el patio de ciencias, donde tengo un estanque, y tenemos plantas acuáticas, y tenemos montones de yuyos en macetas, y otros no tan yuyos, y tenemos así de todo un poco para poder trabajar. Después también tenemos una huerta en macetas, en tipo jardineras largas. Bueno, pero digamos, es la peor situación a media cuadra de la avenida 9 de Julio, así que si se puede hacer algo a media cuadra del 9 de Julio, se puede hacer cualquier cosa en otros lugares que son mucho mejores. Cada tanto hacemos salidas más lejos, a los arroyos, al bosque, entre comillas, montes que han sido a lo mejor cascos de campos y que ahora, por ejemplo, está camino a La Plata, es del Parque Pereira Ola y tiene una zona, está bastante abandonada, no la visita la gente ni nada, así que bastante interesante para recorrer. Para ellas es como si hubiéramos ido, no sé, al bosque patagónico, más o menos. Después hacemos todos los años muestras de ciencias. No me gusta decirle feria porque para mí hay que mostrar, no hay que fabricar nada para mostrar, sino que mostramos las indagaciones que hacemos durante el año. Todas las indagaciones que se hicieron se dividen para que cada equipo se ocupe de una indagación y se muestra lo que se hizo, cómo se hizo, con todo exactamente igual, y los alumnos se transforman en los maestros y los visitantes se transforman en los alumnos, es así. Y se hace a fin de año y vienen de visita a los padres, a su vez se hace, por ejemplo, la de primer ciclo y jardín, y después la de segundo ciclo, y el primer ciclo visita a la de segundo ciclo visita, o sea, como que hay mucho respeto por el trabajo de cualquier edad, no importa si son chiquitos y parecen cosas sencillas, todos los niveles visitan las muestras de los demás niveles y hay mucha escucha, mucha atención. Bueno, es bastante emocionante. Bueno, esta es otra, ¿no? Más muestra de ciencias. La felicidad de los chicos cuando explican es increíble. Le hacen juegos para tomar el examen, evaluar al visitante después de que le mostraron la indagación, inventan juegos. Hay indagaciones de todo tipo, porque en ciencias naturales en primaria implican cosas de física, de química, bueno, acá qué cantidad de algodón se quemó, entre un algodón que está descubierto, al descubierto, uno que está en un vaso de precipitados grande, tapado por el vaso de precipitados, y otro que está tapado por un vaso de precipitados chico, con menor cantidad de aire, y bueno, de ahí sale toda la teoría de combustión, después de esto. Siempre, muchas veces lo que hacemos es, encontramos tal cosa, bueno, lo que encontramos, que es la primera parte de la reflexión. Y después, bueno, esto podría deberse. ¿Qué piensan? Bueno, entonces ahora focalizados, vamos a ver la teoría. Y les aseguro que la autonomía con la que van a buscar la teoría, a entender, porque están buscando una respuesta, es increíble. O sea, en lugar de tener que remar en dulce de leche, tratando de que lean algo que no les interesa, están totalmente focalizados buscando una respuesta.
Bueno, este es con espejos planos, convexos y cóncavos, que es lo que se compara, y la pregunta es cómo cambia el tamaño, la posición de la imagen de un cuerpo ubicado a 30 centímetros y el ancho del campo visual. Bueno, están matándose de risa porque se ven o invertidas verticalmente o va cambiando según la posición a la que se pone el espejo, ¿no? Y bueno, también la idea es llevarlos desde muy chicos, esta fue la primera vez que los llevé, segundo grado, fueron a la Reunión Nacional de Ornitología, eran los únicos chicos, habían hecho un trabajo en Pereira Ola con los árboles, que habían relevado los árboles y las características de las distintas especies, y se habían dado cuenta que eran todos exóticas, y habían relevado nidos de carpintero en esos árboles, habían encontrado que sola en una especie de todas esas, que era el fresno, estaban los nidos de carpintero, le escribieron a aves argentinas diciendo el tamaño y la forma, que eran redondos y de determinado diámetro, a ver a cuál de los carpinteros nativos de Buenos Aires correspondía. Aves Argentinas les contestó, y bueno, ese conjunto de dos, y en arte, siempre muchas veces, perdón, me olvidé, las salidas de campo, vamos con la profe de arte y también dibujan las aves y las plantas, lo que sea que vemos en la salida. Y bueno, ellos estaban como, no se sentían para nada fuera de sapo de otro pozo, estaban felices como cualquiera de los biólogos que tenían al lado, el que estaba en el panel de la derecha, que pobre hacía un ángulo así de 90 grados y no le quedaba mucho espacio, estaba asombrado porque decía que no podía creerlo, se había escuchado varias veces porque se turnaban mientras unos recorrían los otros paneles, querían ver qué hacían los otros biólogos, porque ellos eran biólogos también. Entonces se turnaban, unos hablaban y otros recorrían con su maestra. Y el biólogo que estaba con su póster acá me dijo que nunca había escuchado decir lo mismo, que lo habían dicho de distintas maneras, según lo que iba preguntando la persona que estaba, y que realmente se notaba que el trabajo lo habían hecho, que lo conocían perfectamente y que, bueno, nada, que lo sabían, que era lo que habían hecho y no había ninguna duda de que habían aprendido. Además, me acuerdo que una de las chicas habían ido a ver un póster que estaba del otro lado y la bióloga les preguntó qué era lo que estaban haciendo ahí, porque le hicieron unas preguntas sobre el trabajo, y después la invitaron, porque le dijeron que ellas tenían su trabajo y que la invitaban a ver su trabajo, que era súper importante. Y bueno, estas es chicas del último año de secundaria, en el Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad, presentaron un trabajo que fue la comparación entre una indagación abierta que habían hecho con el tema de los pasacalles en los árboles de las calles de Buenos Aires, que se cortan las sogas, pero quedan, o sea, se cortan los carteles, pero quedan los restos de los pasacalles atados a las ramas. Entonces habían investigado qué número de ramas muertas encontraban por arriba de los nudos, de los restos de soga de pasacalles, en los distintos ramas de árboles, en determinadas calles del barrio del colegio. Y cuando estaban en séptimo grado, ellas habían creído encontrar una tendencia, después en quinto año resultó que esa tendencia parecía que existía, y yo les propuse comparar el resultado visto en quinto año con lo que teníamos guardados, todos los resultados de séptimo grado. Así que hicieron una comparación entre los 2 años y ahí se dieron cuenta de un montón de errores de diseño que tuvimos, me hago cargo. Por ejemplo, claro, lo que estábamos viendo en quinto año, no sabíamos si las ramas que veíamos eran las mismas porque no teníamos un croquis hecho, no sabíamos cuál árbol era, teníamos una idea, pero no lo teníamos exacto, y tampoco nos dimos cuenta que, claro, todos los años se podaban ramas, o sea, tampoco sabíamos si exactamente era la misma rama la que estábamos viendo que la que habíamos visto 5 años antes. O sea, surgió todo un tema de la ética, ¿no? Y en un momento casi no nos presentamos, pero bueno, Peter nos mandó igual de cabeza, y lo que hicimos fue en realidad hacer un trabajo sobre la ética. Además, demostraron graficando de diferentes maneras y analizando los datos con esos gráficos de diferentes maneras,
demostraron cómo uno podía terminar avalando el preconcepto que tenía o no. O sea, en definitiva, cómo depende del gráfico que usaban y qué tenían en cuenta y qué no, podían manipular la reflexión. Entonces, el trabajo terminó siendo sobre una ética, sobre la forma de trabajar, digamos, de diseñar los trabajos y de ser éticos a la hora de reflexionar, que en definitiva ellas no habían podido encontrar un resultado, porque sí un resultado, pero no podían encontrar una causa, ni siquiera una posible causa, porque había un montón de problemas tramposos, de factores alineados, tramposos, que se les habían sumado sin que ellas se dieran cuenta. Y me acuerdo que un biólogo se acercó, ellas también se turnaban para ver otros pósters de otros biólogos, estaban muertas de susto, pero bueno, cuando llegaron ahí se soltaron cuando empezaron a hablar, y un biólogo le preguntó qué diferencia encontraban entre el póster de ellas y los de los demás. Y ellas dijeron que los demás pósters, los trabajos estaban perfectos, y que el de ellas estaba lleno de errores, y que ellas criticaban todos los errores que habían cometido. Y el biólogo les dijo, ¿les parece que realmente es así? ¿No será que está pasando lo que justamente ustedes están criticando? O sea, ¿no será que se ocultan los datos que no apoyan el preconcepto? Y bueno, fue muy importante para ellas. Y no sé si ven mi cursor, pero bueno, la que está a la derecha, la más bajita, siguió psicología, me siguió escribiendo durante la carrera, me contó que cuando hacía estadística, todo lo que había aprendido de diseño, era la única, o sea, a todos les salían los ejercicios, pero la única que sabía por qué estaba haciendo lo que hacía o por qué tenía que hacer determinada cosa y no otra, era ella, y que estaba muy contenta, y hoy es investigadora de CONICET, psicóloga. Bueno, y esta es pasando la antorcha, Vicky, fue alumna mía desde la sala de 4 hasta 5º año, pobre. Estudió profesorado de biología, hoy es ayudante de laboratorio, trabaja a la par, es como tener un clon, y bueno, me acompaña en los talleres, en el trabajo diario, permanentemente, y así como ella, montones de maestras con las que trabajo a diario, con algunas hace 20 años, maestras que han ido a otros lugares y han llevado el conocimiento, profesores también, han llevado esta metodología, han invadido otros colegios, y bueno, la verdad que les ha ido muy bien. Así que para mí un orgullo gigante. Y bueno, para cerrar, les quiero decir lo que dicen los alumnos de proyecto de investigación, o sea, los alumnos del último año, con respecto a esta metodología. Aprendí a observar un poco más, me volví más curiosa con respecto a la naturaleza. También aprendí que el más mínimo de los errores en el diseño de una indagación puede modificar rotundamente los resultados, y por ende lo que realmente se obtuvo no es fiel a lo que verdaderamente está sucediendo. El hecho de salir al patio a investigar me hizo ser un poco más consciente, y por eso ahora empecé a tener más cuidado con las consecuencias que pueden acarrear sobre la naturaleza mis acciones. Yo aprendí a no guiarme totalmente por los sistemas establecidos, sino basarme en ellos para guiarme por el propio. Durante esta mitad de año aprendí a razonar y a abstraer más de lo simple que tengo enfrente mío, buscando un poco más allá de lo que veo. Nos detuvimos en cosas que nunca hubiera preguntado, y también aprendí muchos conceptos que pensé que sabía, pero que en realidad no. Me siguen costando los ejercicios, pero igualmente me interesan. Entendí que debe haber un orden en la investigación, una lógica. Aprendí a apreciar todo lo que nos rodea y saber un poco más sobre ello, observar y obtener muchísima información sobre cosas que nunca antes había visto. Admiración hacia aquellos investigadores que pasan años de su vida realizando trabajos. Aprendí a observar con más atención la naturaleza, a no sacar conclusiones de la nada, además a saber que no siempre lo que pensamos es lo que en realidad pasa, y en vez de omitir lo que no concuerda con nuestras ideas, debemos aprender de eso. También aprendí a no frustrarme si los resultados no fueron los esperados, ya que igualmente aportan positivamente a la investigación. Me parece importante aprender todo esto porque sirve para todo tipo de carrera y de investigación a futuro. Y la mejor frase para mí, nunca pensé que podía generar mi propio conocimiento.
Wow. Y ahora, ¿cómo vuelvo? Ya no me acuerdo. Ah, acá, ya lo encontré. Wow. Qué pedazo de charla, Alejandra. Espérate que no logro. Ahí estoy, ahí volví. Bueno, me olvidé de decir dos cosas en este acelere. Uno, que tiene que ver con los algo parecido a los exámenes de ustedes. El colegio uno de los colegios en los que enseño en secundaria, dan exámenes internacionales de educación ambiental en inglés, y los exámenes son teóricos y tienen también análisis de casos, son problemáticas con situaciones, con gráficos, con tablas, y es increíble la diferencia entre un chico que ha hecho indagaciones toda la vida, que puede leer un caso, una situación donde el estudiante A resolvió de tal manera, el B tal otro, porque sabe, ha pasado y puede pararse de manera abstracta en esa situación, porque ha medido con la regla, ha tenido que resolver situaciones en las que no tenía el instrumento que necesitaba y lo tuvo que resolver con un piolín o con la mano o con un palito o con lo que sea, porque tratamos de que abran la cabeza y trabajen con elementos que, digamos, usamos los elementos porque tenemos microscopio y lo usamos y un montón de cosas, pero también que aprendan a salir adelante con lo que hay. Y a veces te pasa que las cosas surgen en la plaza o en el campo y no tenés el elemento. Entonces, bueno, ¿cómo medir lo que querés medir? Bueno, y realmente me parecía el otro día cuando después de la charla teórica me quedé pensando en todo esto de las Olimpiadas de Ciencias y calculo que de la misma manera el resolver un problema, el poder pararte y digamos, darte cuenta que es como si estuvieras realmente resolviéndolo, haciendo, midiendo, comparando, usando una determinada herramienta, ¿no? Estos exámenes internacionales les presentan por ahí herramientas convencionales y otras no convencionales y tienen que pensar a ver cómo la estarían usando. Y enseguida, el otro día justamente surgió que me dijeron, mirá, esto que nos presentó el examen es igual a lo que hacíamos para medir, con el compás medíamos el diámetro externo del poroto longitudinal y transversal y transportábamos a la regla. Entonces, esa posibilidad de conectar con algo que vos hiciste en algún momento de tu vida, y les puedo asegurar que lo tienen clavado en la cabeza, lo que hicieron desde la sala de 4 hasta el último año, porque aparte yo soy la que está, o sea, digamos, los escucho y los veo todo el tiempo. Es para mí un paso adelante, ¿sí? El tenerlo tan interiorizado, ¿no? Y bueno, nada, cierro la boca. Buenísima charla, Alejandra, la verdad, muchísimas gracias, increíble todo lo que presentaste. Ahí en el chat no dejan de llover las felicitaciones, muchas gracias por la charla, bueno, excelente trabajo, un placer escucharte, hermosa experiencia, bueno, y un montón de cosas puedes revisar ahí en el chat. La verdad que yo quedé fascinado con todo esto, Bueno, gracias. ¿Tiene algún comentario, algo para hacer? Son muchos años y mucha gente trabajando, porque yo soy la que viene y habla, pero somos muchos docentes y todos aportando, no solo en los colegios que trabajo, sino en el CEIASI, o sea, mucho intercambio. Entonces no hay cómo no avanzar y pulir, digamos, porque sinceramente esto es muy distinto de lo que yo aprendí hace 20 años, ¿no? O sea, se ha ido como puliendo y acomodando en base a lo que se va trabajando. Y bueno, está bueno que se construya entre todos, ¿no? Seguro. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, algo. Seguramente todos quedaron motivados, con ganas de hacer cosas. Y hay que animarse. ¿Eli? ¿Eli? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo la verdad que soy compañera de Alejandra por el CEIASI, formamos parte de este gran equipo y simplemente no dejo de asombrarme siempre que la escucho de la capacidad que tienen. Esperen, si al largo yo veo en Tucumán, voy a cerrar la ventana. Ahí está. Perdón. La capacidad que tiene para transmitir y simplemente decirle que está bien, hay que aprender a usar la metodología, ¿sí? En este caso lo que es el ciclo de indagación, no es una cosa así nomás, obviamente como toda metodología de investigación rigurosa tiene sus partes, ¿no? Como ustedes han visto.
pero las preguntas que Alejandra planteaba son las mismas que yo como bióloga, desde yo como profesional, diríamos, de la biología, también me las hago. La pregunta sobre los nidos de las aves, o sea, hay tesis que son igual con la misma pregunta. Entonces, simplemente transmitirles que se puede, que los niños pueden, que ustedes como docentes, ustedes como docentes recontra pueden, y que simplemente hay que animarse como docente a aplicar la metodología y animarse a transmitirle a sus niños el preguntarse, ¿no? Constantemente las cosas. Y bueno, nada, ojalá que tengan oportunidad de poder hacerlo y felicitarlo nuevamente a Alejandro porque me encanta escuchar. Gracias. Yo quiero decir también que yo guardo las cosas que hice hace 20 años y me río del desastre que eran. Igual, por más que eran un desastre, siempre es mejor que de la manera tradicional, con errores, la metodología no ajustada, y correrme del lugar de que tengo que ser, como yo digo, una antigüedad total, el libro gordo de Petete. No creo que nadie lo conozca, pero bueno, es de mi época. No soy una enciclopedia, no tengo por qué serlo. O sea, es, bueno, busquemos entre todos el resultado, o sea, asombrémonos. Yo me vivo asombrando, me asombro de los chicos que a veces me dicen cosas. Me ha pasado con chicos de 4 años que me han dicho, no, pero Alejandra, no es así, es asá, fíjate, mira esto, y yo no lo había visto, y soy agrónoma, y estábamos hablando de vainas de plantas de arveja o de lenteja, no me acuerdo, y yo morada estaba, y el chico de 4 años me estaba mostrando lo que yo no podía ver, porque yo estaba con mi preconcepto en la cabeza. Entonces, es bajarse un poco del pedestal y divertirse con el chico y asombrarse con el chico y mostrarle al chico también que nos podemos equivocar y que entre todos vamos a salir adelante y como decía uno de los comentarios, de todos los errores o lo que no da como nosotros queríamos que diera, de todo se aprende. Así que, nada, es una invitación a relajarse y entusiasmarse, y van a ver cómo fluye el trabajo, porque los chicos se hacen dueños de la cosa y le ponen velocidad. ¿Tá? Pilar. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que hay dos cosas súper importantes para destacar en todo lo que Alejandra ha compartido, que no es solamente el trabajo con el chico y lo que el chico aprende y lo que, digamos, esta frase final que es tan importante de que generar su propio conocimiento, que es, creo que lo que todo docente aspira, a que el alumno sea autónomo en su conocimiento, sino también el intercambio con los colegas, el tomarse el tiempito para trabajar en equipo. O sea, no es solamente enseñarle al alumno a trabajar en equipo, sino aprender nosotros también, que a veces el trabajo docente es tan solitario, sobre todo en secundaria, sí, que es areal, si quieren, o sea, tomarse ese tiempo para trabajar, para sentarnos a planificar, para revisar nuestras prácticas, me parece súper importante y súper destacable de todo lo que has contado. Hermoso, quiero ir a trabajar en tu colegio. Pero hace 20 años yo soñaba con las maestras y ellas soñaban conmigo. No te vas a creer que todo es rosas, ¿eh? Fue un proceso largo, ahora nos queremos... No me cabe la menor duda, pero bueno, yo creo que la propia práctica y el feedback del alumnado también te va como permitiendo eso, ¿no? Sí, como y yo aprendiendo también de los niveles de jardín, que no tenía la menor idea de nada, así que totalmente. Todo un aprendizaje para mí, muy divertido. Bueno, buenísimo, gracias Ale. Lilian. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada te quería felicitar por la charla, porque me encantó que dieras ejemplos concretos, porque he escuchado por ahí varias charlas sobre el ciclo de indagación y creo que hoy entendí lo que era, con un ejemplo. Bien. Sí, qué bueno. Como que necesitaba un poco acomodar las ideas, porque bueno, estuve viendo un par de videos de YouTube, yo soy profe de biología, y sobre distintas formas de enseñar, y ahí escuché lo del ciclo de indagación y me compré unos libritos como para ir leyéndolos, así que recién empecé a leer los libros y ahora
escuchándote, me cerró la idea del cómo llevarlo a la práctica. Por ahí la teoría algo lo interpretaba, pero me costaba esto de cómo ponerlo en práctica, como que no se me iban ocurriendo muchas ideas. Y bueno, agradecerte por eso y también preguntarte si, no sé, hay algún lugar donde yo pueda, no sé, leer trabajos que te han hecho sobre el ciclo de indagación, sobre, no sé, este material que vos compartiste. Por ahí, no sé, tenés una página o algo que me puedas hacer para Página que... no, página no, pero soy como una especie de tromba, pero muy mala para la página y eso. Pero Eli, o sea, el CEIACI, que es la institución, o sea, el centro al que pertenecemos, que es de estudio y aplicación del ciclo de indagación, tiene su página, y Eli, te puedo decir, está en Facebook, por todos lados, ¿no? En Instagram, mejor habla Eli, que es la que le maneja eso. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Ahí pasaron el link en el chat, hay un link a la carpeta de trabajos y cosas. Sí, igual hay una carpeta que está que nos pasaron el link en la charla anterior, que la pueden solicitar a la Secretaría de las Olimpiadas y se la reenviamos el link para que puedan bajar trabajo, información que dio Peter Claro, en la charla. y cualquier consulta concreta que precisen, no hay problema, estamos ahí para eso, ¿no? Más hoy con esto del Zoom y qué sé yo, la verdad que se ha simplificado la vida, así que hay que aprovecharlo. Seguro que sí. Qué bueno. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que la tenemos a Alejandra ahí. Pregunten, aprovechen. Lilian. Te sigo preguntando. ¿Cómo hiciste para lograr el trabajo en conjunto con tus colegas? Porque me está costando muchísimo. Bueno, para mí es fundamental que los directivos entiendan, que los padres entiendan, y para eso yo, si doy un taller, que lo di a los docentes, el directivo tiene que estar en el taller todos los días, si no, no lo doy. O sea, es como una premisa obligatoria, porque yo después tengo que tener aval para poder hacer todo lo que hago, de sacarlos, traerlos, llevarlos, que no haya discusiones al respecto, entonces tienen que valorar lo que uno está haciendo. Eso primero. Y en los talleres con los docentes, en secundaria, me estás preguntando, el taller se dio a docentes de todas las áreas, de matemática, de lengua, de sociales. Hicimos indagaciones, o sea, durante el taller, que fue un taller cortito, por lo menos para que supieran que la cosa existía, y que si necesitaban apoyo yo estaba para ayudarlos a diseñar la indagación del tema que les pudiera interesar y para unir de pronto temas de distintas áreas. Entonces, se hicieron indagaciones durante el taller de cosas que nada que ver. Por ejemplo, de propiedades de matemática, después me acuerdo de los edificios, distintos tipos de edificios que están alrededor del colegio, en las calles, digamos, épocas de construcción, estilos, trabajamos con arte también, en matemática hicimos distintas maneras de medir, ventanas, altura de los pisos, un montón de cosas, y eso en sociales lo relacionamos con las épocas históricas, el tipo de material, de dónde era el origen de los materiales con los que se habían construido los edificios, porque hay mucha diferencia entre las épocas. Bueno, es un trabajo, porque yo para eso me encanta la arquitectura, entre paréntesis, pero tuve horas sentada con una arquitecta y la bombardeé, digamos, lo que traté es de buscar indagaciones durante el taller que no fueran de naturales, porque la de naturales era yo, sino que fueran de otras áreas para que se engancharan. Y después de eso surgieron indagaciones, por ejemplo, me acuerdo en cívica surgió una indagación sobre el índice de precios de la canasta familiar, y trabajaron porque no le creían al INDEC, entonces hicieron el índice del colegio y lo siguieron durante todos los meses, entonces averiguaron cómo se calculaba el índice, hicieron una investigación y tenían en cuenta supermercados, almacenes, el supermercado chino, o sea, distintos tipos, y con eso construían el índice,
y lo comparaban todos los meses con el índice del INDEC. Y bueno, o sea, los temas son cualquier tema. No, yo ahora, la orientación del colegio secundario, donde tengo proyecto de investigación actualmente, es de sociales, o sea que la mayoría de las preguntas son en este momento sobre seguridad en Internet y los adolescentes, no tienen nada que ver con ciencias naturales. Y bueno, yo tengo que salir a trabajar con los profesores de las distintas áreas, aunque no quiera, porque no sé nada de los temas, con la psicóloga, con quien sea. Y bueno, nada, la gente se engancha, los profesores se enganchan porque ven cómo los chicos tienen un entusiasmo y se hacen cargo del trabajo y trabajan encantados. O sea, a veces cuesta tanto con los adolescentes, bueno, no cuesta con esto porque están tratando de resolver sus preguntas, es lo que a ellos les interesa. Hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, si cada asignatura tiene su cuadernillo, ¿esa? Sí, eso. No, los cuadernillos están hechos para primaria, para ciencias naturales, y hay algunas indagaciones sueltas que se hacen todos los años para otras áreas. Pero no hemos hecho cuadernillos, no me dio la vida, digamos, de todo. Y en biología, o sea, en secundaria también, en biología y en proyecto tenemos nuestros cuadernillos, y en las demás áreas son cosas así sueltas o cosas que van surgiendo con el interés del año, cosas como ese año fue el famoso problema del INDEC, o ahora todo el tema, todo lo que causó la pandemia. El año pasado hubo muchos trabajos sobre el tema de la pandemia y cómo les estaba afectando. Este año también, qué pasó con el tipo de clases, si aprendieron o no aprendieron, compararon colegios que habían tenido distintos sistemas, más trabajo, menos Zoom, más Zoom. O sea, la verdad es que los trabajos son de toda clase y color, ¿no? Pero no tenemos cuadernillos. Sí, los trabajos que se van haciendo vamos guardando, digamos, archivando para no olvidarme, porque tengo muy mala memoria. Entonces, en algún lado trato de que se guarden. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que se anime? Están muy tímidos. Sí. Quedaron apabullados. Hablo muy rápido. No, la verdad que es increíble la experiencia y todo lo que presentaste. La verdad que yo lo comenté la clase, la charla anterior, pero a mí me cuesta lograr que alumnos de biología de la universidad se animen a presentar un póster sin estar recibidos en un congreso, y ver que los chicos se animan y que, bueno, seguramente hay mucho del docente atrás, ¿no? Motivándolos. Es increíble, ¿no? La verdad que es interesantísimo que se pueda trabajar así en las escuelas, y ojalá haya una Alejandra en cada uno de los colegios de la Argentina. Mariano, bueno, ahí... o sea, capaz que yo no sea de bióloga, sino agrónoma, y que no, para mí los congresos no son algo, digamos, no es lo mío, me hace que sea más inocente y me mande así. Capaz que es eso, no tengo esa cosa que tienen los biólogos de tanta, digamos, no sé, han sido como torturados mucho tiempo por el tema de publicar, y para mí es casi una diversión, no me asusto por eso, debo ser de inconsciente nomás. Así debería ser, ¿no? Pero bueno, esa tortura que hablas nos ha formado bastante sesgado. Ahí hay... Mariano. Mariano, no. No, soy yo, Lili. Sí. Bueno, no, en lo personal, Ale, querida, agradecerte por tu generosidad de conocimiento. Siempre es un placer escucharte y acompañar lo que haces. He tenido la posibilidad de trabajar con ella, de participar de algunos talleres, de ser víctimas de PIT, y yo estoy en la otra punta porque estoy con los más pequeñitos a nivel inicial, y por ahí quedó eso del trabajar en equipo. Creo que los resultados fundamentales es primero trabajar con los equipos. Yo en este momento estoy en la dirección de una institución, entonces el construir el conocimiento, como decía ese niño, con los equipos docentes y darle otras herramientas diferentes, tiene que ver con las estrategias de enseñanza, y vamos aprendiendo todos juntos.
Entonces es fundamental primero cambiar la mirada desde nuestro lugar como docentes para poder escuchar a los niños, poder entender lo que ella nos dice, como te dicen a vos los de 4 años, Ale, pero no te das cuenta de tal cosa. Bueno, a mí me dice el Lili, vení, mirá lo que pasa. Me pasa muchas veces, no una vez, varias. Una vez estuve como media hora armando un marco para contaminación, qué sé yo, y una chica me dice, pero Ale, ¿por qué no lo hacemos así? Que es mucho más fácil. Sí, totalmente. Yo venía con mi cuadrado, y bueno, a partir de ahí se hace como lo sugirió ella, porque obviamente era mucho mejor. O sea, totalmente, Ale. Y es bueno, romper estructura y romper paradigmas, y es animarnos, nada más. Así no, que gracias, Ale. y que no te importe equivocarte. Eso. Totalmente. Que no pasa por ahí, y te aseguro que, digamos, soy considerada de las profesoras más exigentes y más respetadas del colegio, y no porque yo me equivoque o no me equivoque, o porque me ría con los alumnos, o les diga no tengo la menor idea, vamos a ver cómo sale, no pasa por ahí. Sí. Es que siempre lo hablamos con el equipo, el error es el punto inicial del aprendizaje, porque el poder analizar nuestros propios errores y también decirle a los chicos, sí, me equivoqué, que ellos entiendan que ellos también pueden saber más que nosotros y que juntos podemos construir ese conocimiento. Sí. El único error que no es válido es dejar de intentar, pero lo demás es todo posible. Así que gracias, Ale. No, gracias a vos, Lili. La verdad que es una dosis de motivación importante. La verdad que muchísimas gracias, Alejandra, por todo. Me alegro, y lo que hay que hacer es animarse, y animarse a divertirse, porque vuelvo a decir, con errores, con falta de ajuste, no importa, o sea, siempre es el paso adelante, y es mejor que haber agarrado y tratado de que sigan una hoja de un libro sin ningún interés, o sea, es muy distinto. Bueno, siguen viendo elogios ahí en el chat, que puedes verlos todos. Sí, después voy a leer con tranquilidad. Muchas gracias por todo, por la paciencia, por la oreja. No, la verdad que gracias a vos. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. No. ¿No? Bueno, entonces, que desde las Olimpiadas Argentina de Biología, te vuelvo a agradecer, Alejandra, a vos, a Peter, a Idalis, a Eli y a todos los que nos dieron una mano en estas 2 charlas. La verdad que creo que ha sido un aporte increíble para todos los docentes que hemos escuchado las charlas. Creo que abrió puertas, esto no va a terminar acá. No, ojalá que no, ojalá que nos lluevan las consultas, está todo bien, sí, para discutir, muy divertido. Yo creo que sí, que Peter va a tener que volver a hacer cursos más seguidos, vamos a tener que tratar todos de ser víctimas de él y empezar a que esto se vaya para todos lados, así que yo les agradezco a todos, a los profes también que se hicieron el tiempo para estar en estas dos charlas. La verdad que estamos a fin de año muy complicado todos, pero bueno, muchísimas gracias por estar esta horita y media, por regalarnos su tiempo, y bueno, y Alejandra, la verdad, estoy fascinado por tu charla y excelente todo lo que expusiste. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias a todos, así que bueno, muchísimas gracias por todo esto. Muchas gracias a todos por escuchar. Los esperamos. Así que bueno, estamos, el que quiera. El pollo es el que atiende las consultas. Hay que saber idioma pollo, ese es el único problema. Sí, bueno, ya lo vamos a aprender en algún curso.